El arte de la guerra para emprendedores. Capítulo 1. Estimaciones. Sun Tzu dijo: la guerra es un asunto de importancia vital para el Estado, un asunto de vida o muerte, el camino hacia la supervivencia o la destrucción. Por lo tanto, es imperativo estudiarla profundamente. Hay que valorarla en términos de 5 factores fundamentales, y hacer comparaciones entre diversas condiciones de los bandos antagonistas, de cara a determinar el resultado de la contienda. El primero de estos factores es la política, el segundo, el clima, el tercero, el terreno, el cuarto, el comandante, y el quinto, la doctrina. La política significa aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, de modo que le siga donde sea, sin temer por sus vidas ni a correr cualquier peligro. El clima significa la noche y el día, el frío y el calor, días despejados o lluviosos y el cambio de las estaciones. El terreno implica las distancias y hace referencia a dónde es fácil o difícil desplazarse. Si es campo abierto o lugares estrechos, y esto influencia las posibilidades de supervivencia. El comandante ha de tener como cualidades, sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Por último, la doctrina ha de ser comprendida como la organización del ejército, las graduaciones y rangos entre los oficiales, la regulación de las rutas de suministros, y la provisión de material militar al ejército. Comentario X. Entre pequeños emprendedores una de las cosas de las que menos se habla es de estrategia. Esa parece una palabra vacía, reservada a grandes empresas, de esas con un montón de asesores. Nada más lejos de la realidad, porque no importa si somos la tienda de la esquina o una multinacional, todo emprendedor debe saber cómo pensar estratégicamente. Porque la estrategia es el arte de conseguir los objetivos, cualquier objetivo, de la manera más óptima posible. En muchas escuelas de negocios se sigue enseñando el arte de la guerra, el texto más antiguo escrito sobre estrategia. La razón es sencilla, el conocimiento que alberga sigue vigente hoy día y es, probablemente, uno de los mejores textos sobre cómo afrontar desafíos estratégicamente, es decir, pensando, minimizando pérdidas y maximizando resultados. Sus enseñanzas poco tienen que ver con el belicismo, de hecho, su autor, Sun Tzu, comprende que la guerra es el infierno, que hay que hacerla solo cuando sea necesario y terminarla cuanto antes. Y ganarla, claro, para eso nos enseña sus principios. La cuestión es que esta vida es conflicto, nadie nos va a dar nada y las cosas que queremos requieren un esfuerzo y presentan unos obstáculos, por eso es importante saber pensar estratégicamente, como nos enseña Sun Tzu en el arte de la guerra. Por eso me gustaría aquí presentar uno de los capítulos de dicho libro, con comentarios propios sobre mi experiencia, lo que me enseñó el libro y cómo se aplica a lo que no interesa, nuestra empresa, algo que, como habrá comprobado más de una vez, por desgracia se parece bastante a una guerra. Comentario PYME. Traducidos estos factores al contexto de los emprendedores, el primero, la política, es el clima en la empresa y el ambiente en ella. El segundo, el clima, es la situación actual en cuanto a condiciones económicas, sociales y legislativas que nos puedan afectar. Al igual que cuando llueve lo hace para todos, cuando hay un mal clima económico todos jugamos en ese contexto negativo. Como al clima no podremos controlarlo, es inevitable que pase por fases y afecta a todos. Siendo así, quejarse y echarle la culpa a lo externo no sirve de nada en la práctica, solo nos hace perder energía y moral. Lo que podemos hacer es prepararnos y sobre todo, si nos pilla un mal clima, tenemos que actuar. Quedarse parado quejándose y sin hacer nada moja mucho más que cuando uno se mueve para buscar refugio, construye uno o está mejor preparado para aguantarlo. Para un empresario o emprendedor no importa cuál es el clima que hay, la respuesta es siempre la misma, actuar. Si es bueno, actuar para aprovecharlo todo lo posible, si es malo, actuar para que nos afecte lo menos posible. En mi experiencia práctica y viendo lo que me ha dado resultados positivos, ser emprendedor es sinónimo de actuar mucho y quejarse poco. El tercer factor,
El terreno es equivalente al mercado en el que competimos. Quien se esfuerza por conocerlo y dominarlo tiene una ventaja enorme. Lamentarse porque haya piedras en el campo de batalla o sea difícil de nuevo resulta un ejercicio inútil. El terreno, o mercado en nuestro caso, también afecta a todos los jugadores por igual. El cuarto factor, el comandante, es en este caso el propio emprendedor. Especialmente en una pequeña y mediana empresa es el elemento más importante de la misma porque como sea él, a qué dedique su tiempo, si su pasión es poderosa o apagada, cómo gestiona la empresa, etc. Van a ser aspectos que afecten enormemente a los resultados de toda la iniciativa. Incluso en empresas grandes el emprendedor que las crea o las dirige es fundamental. Pero es cierto que suelen tener grandes estructuras y muchas decisiones dependen de otros mandos o hay cosas que no están bajo control directo, pero en una pequeña y mediana empresa el emprendedor es la pieza central, es realmente el general en la batalla y de él van a depender enormemente los resultados. El último elemento reseñado por Sun Tzu, la doctrina, es la estrategia de la empresa. Es decir cómo actúa, es la cultura empresarial y los procesos de trabajo que haya establecidos para determinar cómo se hacen las cosas y cómo se comportan los que trabajan para la iniciativa. Sun Tzu dijo: estos 5 factores fundamentales han de ser conocidos por cada general. Aquel que los domina, vence, aquel que no, sale derrotado. Por lo tanto, al trazar los planes, han de compararse los siguientes 7 factores, valorando cada uno con el mayor cuidado. Sun Tzu dijo: 1. ¿Qué dirigente es más sabio y capaz? Comentario pyme. El término dirigente, y más adelante comandante, refiere siempre al emprendedor. En caso de competir directamente con otra empresa está claro que cuando habla de dirigentes, comandantes, etc., se refiere a los emprendedores implicados. En cualquier otro caso donde no hay un competidor directo en el desafío que tenemos por delante, la cuestión es si el emprendedor va a ser más sabio y capaz que la situación a la que se enfrenta, a fin de dominarla y conseguir el objetivo que se haya propuesto. El ejército se refiere al resto de personas implicadas en nuestra iniciativa, o si hay un conflicto directo, en la iniciativa del competidor. Sun Tzu dijo: 2. ¿Qué comandante posee el mayor talento? 3. ¿Qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza y el terreno? 4. ¿En qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones? 5. ¿Qué tropas son más fuertes? 6. ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? 7. ¿Qué ejército administra recompensas y castigos de forma más justa? Mediante el estudio de estos 7 factores, seré capaz de adivinar cuál de los dos bandos saldrá victorioso y cuál será derrotado. Comentario pyme. Como vemos, las 7 preguntas refieren a una sola cosa: personas. Eso es lo más importante en una empresa. Las estrategias, los recursos, etc. influyen, es cierto, pero lo importante y lo que va a dar la victoria al final es tener a las personas adecuadas y saberlas gestionar. Como Jim Collins concluyó su libro Good to Great, de todos los factores que hacen que una empresa triunfe, el más importante es tener a la gente adecuada en los asientos adecuados del autobús. Haz eso y el ingenio, la dedicación y la profesionalidad de esa gente adecuada harán que, de una manera u otra, se encuentre solución a la falta de recursos y a los obstáculos que se presenten. Igualmente, otros fascinantes estudios sobre los verdaderos factores que hacían que una empresa triunfara tenían que ver, enormemente, con las personas implicadas en la iniciativa. Al final todo depende de ellas, y no es una frase que se diga por quedar bien o por inyectar una dosis de moralina, es la realidad. Sun Tzu dijo: el general que siga mi consejo, es seguro que vencerá. Ese general ha de ser mantenido al mando. Aquel que ignore mi consejo, ciertamente será derrotado. Ese debe ser destituido. Tras prestar atención a mi consejo y planes, el general debe crear una situación que contribuya a su cumplimiento.
Por situación quiero decir que debe tomar en consideración la situación del campo, y actuar de acuerdo con lo que le es ventajoso. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad, cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos, si está lejos, aparentar que se está cerca. Poner cebos para atraer al enemigo. Golpear al enemigo cuando está desordenado. Prepararse contra él cuando está seguro en todas partes. Evitarle durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras una reorganización, intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la disensión entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no está preparado, y aparece cuando no te espera. Estas son las claves de la victoria para el estratega. Comentario Pyme. Varias cosas muy importantes en estos párrafos. Lo primero es que Sun Tzu introduce una clave fundamental que rige cualquier cosa que tenga que ver con personas, como es nuestra iniciativa empresarial, donde competimos, vendemos, negociamos y nos aliamos con personas. Que la percepción es la realidad. Cuando habla de que todo se basa en el engaño y explica cómo aplicarlo, está dejando clara una cosa, es la percepción la que cuenta. Sin embargo, esto no significa que nos tengamos que dar al engaño. La mejor manera de ser percibidos como el mejor producto es, obviamente, ser el mejor producto, ya que la realidad es la piedra básica de la percepción. Ese debe ser nuestro principal empeño con los productos y nuestra empresa en general. Si nos esforzamos por ser mejores, no tendremos que hacer esfuerzos por aparentarlos, es algo que ya se notará solo. Es obvio que si Sun Tzu pudiera elegir para la batalla entre un ejército realmente poderoso y uno que aparenta ser poderoso, se quedaría con el primero. Pero dicho esto, una realidad puede distorsionarse, y como la percepción final es lo que cuenta, podemos juzgar equivocadamente cosas. Esos párrafos contienen probablemente la esencia de toda la estrategia eficaz, y la primera enseñanza clave es que la gente toma decisiones de acuerdo a su percepción, la cual puede ser alterada sin necesidad de tocar la realidad en la que se basa. De ahí que Sun Tzu diga que el arte de la guerra se basa en el engaño, es decir, en la percepción y la posibilidad de ser alterada aunque no podamos cambiar la realidad. Ejemplo sencillo, dos restaurantes ponen un menú que es prácticamente idéntico en cuanto a calidad y componentes, pero uno lo pone el doble de caro. Si preguntamos, la mayoría de gente percibirá al menú caro como mejor, tanto a priori como a posteriori, incluso cuando sea prácticamente igual en la realidad más básica. La realidad objetiva es la misma, pues los menús son idénticos en calidad, pero si analizamos la percepción de la gente comprobaremos que es distinta. Considere ahora el café que venden en Starbucks. ¿Qué tiene de especial? Es un simple café, como cualquiera, pero la gente, el cliente es tan estúpido que por el solo hecho de que ese café es carísimo, ahí como idiota a pagar precios altísimos y viven con la idea, de que Starbucks es un café de gran altura. Para nada es así, pero como ya sabemos, la percepción del cliente, en ocasiones es como la percepción de borregos que balan en el campo. Las siguientes claves tras poner a la percepción de nuestra parte son sencillas: ataca el punto débil y haz lo inesperado, cosa que puede parecer lógica pero en la práctica nadie lo aplica. Ejemplo, cuando una gran superficie se coloca cerca de tiendas pequeñas y compite en precio, que es su punto fuerte, ¿cuál suele ser la reacción de los pequeños? Intentar jugar al juego del grande bajando los precios y creer ilusoriamente que pueden ganarle. Eso es lo mismo que ir de cabeza a atacar el punto fuerte del enemigo. Por alguna extraña razón las hormigas creemos que podemos vencer al elefante en pruebas de fuerza. Sun Tzu propone atacar el punto débil, eso significa buscar la carencia que no cubre el enemigo y emplearnos en ella. Un ejemplo de esto está en cierto supermercado omnipresente en la zona en la que vivo, imposible competir en precio y variedad con él. Pero la fruta que vende es, prácticamente, plástico y agua,
sin nada de sabor. Alrededor de esos supermercados apareció un ecosistema de fruterías de barrio que parecen ir francamente bien. Sun Tzu dijo. Ahora, si las estimaciones realizadas antes de la batalla indican victoria, es porque los cálculos cuidadosamente realizados muestran que tus condiciones son más favorables que las condiciones del enemigo. Si indican derrota, es porque muestran que las condiciones favorables para la batalla son menores. Con una evaluación cuidadosa, uno puede vencer, sin ella, no puede. Muchas menos oportunidades de victoria tendrá aquel que no realiza cálculos en absoluto. Mediante todo esto, uno puede adivinar el resultado final de la batalla. Comentario Pyme. Sun Tzu era un firme creyente en la planificación, pensaba que esta daba la victoria de manera casi segura. Teniendo en cuenta que en su tiempo muchos ejércitos y guerras eran poco más que bandas de campesinos sin entrenar, esto era cierto, ya que una mínima planificación representaba una enorme ventaja sobre el enemigo, al ser prácticamente el único general que lo hacía. Curiosamente, el mundo de la pequeña y mediana empresa se parece bastante a ese contexto, ya que muy pocas actividades se toman el tiempo de planificar aunque sea un poco. De hecho, se asombraría de que poco se planifica en el mundo real del pequeño empresario. Así pues, Sun Tzu propone planificar y tener en cuenta las claves fundamentales, aunque se haga solo ese poco siempre tendremos más oportunidades que no planificando ni levantando la vista de nuestro ombligo, algo que por desgracia es más habitual de lo que parece.